Hola, mi nombre es Paola Díaz, de Trámites y Score, manager asociado, y hoy estoy con Andrea Gutiérrez, que forma parte de nuestro equipo. Bienvenida, Andrea. Gracias, Paola. Estamos aquí con Andrea para poder ayudarles a aclarar a los clientes muchos interrogantes. ¿Cuáles de tantas? Por eso tengo a Andrea, que es la persona encargada de explicarles esta parte de cómo recibir información. Una de las principales interrogantes que nos llegan a nuestra empresa son clientes que están como turistas, que están ya vencidos de estatus, se mudan a la ciudad de Miami o sencillamente quieren obtener información legal de cómo poder estar dentro de los Estados Unidos de la manera correcta y la manera legal. ¿Qué le recomendamos al cliente? Poder buscar información. Hay muchísimas oficinas en todo el área de la ciudad de Miami y todos los alrededores de la Florida que le pueden ayudar a usted a aclarar todas sus inquietudes. Lo importante es ir a la oficina correcta y manejar la información adecuada, porque las noticias y los comentarios o aquellos rumores que le puedan dar a amigos y familiares pueden crear nerviosismo, caos, dudas, hasta falta de sueño, miedos. Y queremos saber, Andrea, cómo nosotros podemos ayudar a esos clientes que llaman por primera vez nerviosos. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia? Porque tú eres la persona especialmente indicada para poder aclarar cómo tú sientes a ese cliente. Que antes que llegue a mí o a los asesores, ¿qué tú percibes de eso? Bueno, claro que sí. Lo primero, lo siento nervioso. Nunca llama feliz, la mayoría de las veces no, llama muy preocupado. Llama con muchos interrogantes, déjame hacerte una pregunta, a mí me han contado, yo he visto en las noticias. Entonces, me gusta escucharlos porque ellos también quieren escuchar a otra persona a través del teléfono. No me pueden ver, pero ellos me pueden sentir a través del teléfono, cómo les contesto. Entonces, utilizo mucha amabilidad, buenas tardes, lo personifico y asimismo les explico. Bueno, el protocolo de nuestro servicio es, primero, asesorarte. Hay unos que tienen ideas, otros no han escuchado absolutamente nada, otros escuchan noticias falsas del amigo, del amigo, del amigo. Entonces, me gusta decirles, lo primero antes de empezar un trámite, sea que esté en proceso o no, es asesorarte, que es en el momento de, les digo, es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Puedes hacer preguntas, se te pueden contestar preguntas también, y asimismo en la asesoría puedes aprovechar ese espacio donde hay nuevas preguntas que nadie las responde o a veces son un poco dudosas. Entonces me gusta escuchar al cliente, lo primero. Lo segundo, buscar su dirección. Nosotros tenemos 4 sucursales y es importante saber de que, digamos, si el cliente vive cerca de Blue Lagoon y pueda asistir a la de Blue Lagoon, no se tenga que trasladar a la de Color Bay. Entonces, para que él entienda que estamos disponibles en cualquier dirección que nosotros estamos. Obviamente, aprovechando el espacio, tenemos 4 sucursales: Color Bay, Blue Lagoon, Homestead y Kendall. Entonces, a mí me gusta siempre ubicarlos. Si no se puede de llamada, no se puede de forma personal, me gusta decirles, ok, pienso rápido y decirles, vamos a hacer la llamada telefónica o por videollamada. A los clientes les gusta mucho sentir la confianza. Esa es la verdad, que tú me escuchas, la calidad humana con la que le contesto la llamada y decirle, vamos a poder ayudarte, pero necesitamos brindarte ese espacio solamente para ti y para la asesora correspondiente para que te hable con tranquilidad ante tu caso. Él busca tranquilidad. Correcto. Andrea, has dado en la connotación psicológica de ese cliente que nos llega. Correcto. Y no es solamente que una operadora conteste la llamada. Nosotras estamos entrenadas y direccionamos al cliente según sea su caso. Primero pasa por el filtro de Andrea, donde Andrea direcciona. No puedes en persona, lo hacemos por teléfono, por video. Andrea precalifica al cliente y ya ella sabe cuál es la necesidad del cliente y adecuado a eso lo atendemos. Lo otro importante que queremos dejarles saber es, cumplan con su cita. ¿Es como una cita del doctor? No, algo parecido. En tu cita vas a poder explorar todas tus opciones económicas, planes de pago, lo que sí puedes hacer, lo que no debes hacer, hasta dónde están tus límites. Lo importante es tener la información legal de primera línea y luego, de acuerdo a eso, usted toma sus decisiones con lo cual usted desea hacer en su caso personal. Lo importante es que en Trámites y Score nuestro equipo está
adecuado para poder ayudarte, sorprenderte, guiarte y orientarte en todo tu proceso, acompañarte desde que empieza hasta que termina. Estamos para ayudar a la comunidad latina a los mejores costos y estamos para servirte. Andrea, si quieres añadir algo al cliente para que sepa quiénes somos nosotros o qué puedes añadir algo extra para que el cliente se pueda sentir tranquilo, ¿qué pudieras decir? Bueno, lo primero que todo es poder contactarnos a una de nuestras 4 sucursales. Poder llamar y decir, necesito una asesoría, tengo disponibilidad de tiempo, un específico día, una hora también específica. Eso nos ayuda también poderlos ubicar en una de las 4 direcciones y saber qué asesora es correspondiente a su caso. Eso es sumamente importante. Y sobre todo, llamar por información. Lo primero es llamar. No es solamente mandar el mensaje, por favor me puedes contactar, o a través de nuestras redes sociales también, que lo hacen muchos de nuestros clientes internacionales y nacionales. Pero es muy importante que llamen, porque así vamos a darle ese espacio en el primer protocolo de brindar la información. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo solución? No hay solución. Siempre hay una solución. No ha habido ningún cliente de nosotros que se vaya, no me dijeron nada, o se vayan tristes. O sea, casi, más bien, nunca ha pasado eso. Nos gusta que se sientan como en casa y sobre todo escuchados y con una solución. Siempre tenemos una solución. Entonces lo importante es dar sus teléfonos de contacto y brindarnos, bueno, la ayuda necesaria como de cuál es específicamente tu problema. Correcto. Tengo esta situación, ¿cómo me puedes ayudar? Y con muchísimo gusto estamos para servirles. Correcto. Para cerrar un poquito el tema de las ideas, también queremos dejarles saber que trabajamos con todo lo que son trámites de inmigración, desde visados, cambios de estatus, renovaciones, peticiones familiares, ajustes de estatus. También trabajamos con la parte administrativa, apertura de corporaciones para aquellos clientes que quieren abrir su negocio desde Colombia, Venezuela, Sudamérica o Europa y quieren montar aquí en la ciudad de la Florida su negocio, expandirlo, hacerlo crecer. Contamos con todo el recurso administrativo para poder apoyarlo, para sus licencias, para sus permisos, para las aperturas, para lo que es el control administrativo y toda la asesoría legal para que el cliente sepa con qué cuenta y con qué recurso legal puede crecer en lo que es Estados Unidos, no solamente en la Florida, en todo el territorio nacional. Correcto, es sumamente importante los permisos de trabajo también. Los permisos de trabajo, asesoría sobre asilo, también muchos, ahorita bueno, con la situación de nuestro país es también importante saber cuándo tienen una corte presente, es sumamente importante asistir, pero antes de eso asesorarte, porque correcto, nos ha pasado mucho este año, ¿cierto? Sí, hemos tenido clientes que llaman porque nos siguen mucho de las redes sociales, pero no concretan. Correcto. Y nos llegan, mira, me llegó la carta, un vencimiento de una corte, posible deportación. Ay, no sabía, detallitos. Ay, no cambié la dirección, se perdió la carta, posible problema. ¿Por qué? Porque no te enteraste del seguimiento de tu caso. Correcto. Simples detalles te pueden cambiar tu futuro y tu destino. Nosotros estamos en 4 locaciones. Estamos en Blue Lagoon, estamos en Kendall, estamos en Homestead y estamos en Coral Bay. Estamos siempre adicionando en todos los perfiles de redes sociales, teléfonos, correos electrónicos y nuestra página web. ¿Cómo llegar a nosotros? Es muy sencillo. @trámites USACorp, @trámites Homestead, @trámites Kendall, @trámites Blue Lagoon. Correcto, así es. Bueno, entonces gracias Andrea por esos hermosos minutos, gracias por compartirnos tu experiencia, porque sé que eres la persona que lo vive día a día, y a ustedes también por dedicarnos unos minutos de compartir esta información. Estamos para servirles. Muchísimas gracias, Paola, por la invitación.